doctor Guzmán Cruz es doctor en Medicina y Cirugía, máster en Ciencias en Políticas de Salud, Planeación y Financiación de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical en Londres y de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas también en Londres. Máster en Administración de Negocios de la Escuela de Posgrado de Administración en Sydney, Australia, y con una amplia experiencia que incluye práctica clínica en Colombia e Inglaterra, investigación cualitativa y cuantitativa en políticas farmacéuticas y economía de la salud en Inglaterra y Australia. Es docente honorario de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sydney, y se desempeñó como director de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Protección Social. Muy amable por su tiempo, doctor Javier Humberto. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y contar un poco cuál ha sido la respuesta del INVIMA ante la política farmacéutica nacional y cómo ha evolucionado esa institución en los últimos años. El INVIMA es una institución creada por la Ley 100 del 93, inicia sus labores en 1995, el año pasado cumplimos 20 años de labores y realmente ha tenido cambios muy importantes. Una de las cosas que decía el diagnóstico de la política farmacéutica del COMPES era que se requería fortalecimiento institucional y dentro de ese fortalecimiento se mencionaba el INVIMA. En el 2011 el INVIMA tenía 490 personas en planta y tenía un presupuesto de 75.000 millones de pesos. La reestructuración del 2012 hizo que modificáramos la planta y tuviéramos, según el decreto, 1.500 cargos, 1.500 personas en planta, pero que hoy tenemos 1.310 y casi duplica el presupuesto. Pasamos de 75.000 millones de pesos a 145.000 millones de pesos. Eso es un fortalecimiento profundo que realmente permitió que el INVIMA creciera, se fortaleciera y se convirtiera en una agencia de referencia regional. Lo segundo es que hemos tenido en este espacio de tiempo desde el 2012 bastante influencia de cooperación internacional, no solamente recibiendo cooperación, sino ya estamos ofreciendo cooperación. El año pasado nuestros inspectores fueron a los Estados Unidos a capacitarse en la inspección de buenas prácticas de manufactura con la agencia de Estados Unidos y también fueron nuestros inspectores de bioequivalencia a capacitarse en México, en Chile, en Argentina y en Brasil. Nosotros fuimos oferentes de cooperación para 6 países, desde República Dominicana hasta Costa Rica. Lo siguiente tiene que ver con otro diagnóstico de la política farmacéutica. Decía, el INVIMA hace su inspección, vigilancia y control sin basarse en el riesgo. Y eso significa que aplicamos las mismas metodologías sin importar el riesgo del producto, sin importar la historia del importador o del fabricante, y perdíamos en eficiencia, en eficacia. Desde el 2012 se crea el modelo de inspección, vigilancia y control basado en riesgo del INVIMA que se llama SOA. SOA por severidad, ocurrencia y afectación, y básicamente es un modelo que incluye 16 variables que toman en cuenta todos estos puntos que les mencionaba y permita que seamos mucho más eficaces y mucho más eficientes en nuestro trabajo. Ese es el modelo que utilizamos para inspección, vigilancia y control de todos los productos competencia del INVIMA, y el reto este año es, por un lado, aplicarlo en puertos, aeropuertos y pasos de frontera, donde en este momento no tenemos ese modelo, y básicamente terminar de consolidar el modelo que teníamos. Lo siguiente tiene que ver con una mejoría importante en la transparencia y en la rendición de cuentas. Creo que históricamente el INVIMA no ha sido la institución que se ha caracterizado por ser la más abierta y transparente, y eso lo estamos cambiando. Y creo que eso es importante porque la agencia sanitaria tiene que ser una agencia en la que confía el ciudadano, en la que confía el vigilado y que realmente se entiende como una entidad que promueve y protege la salud de los colombianos. Finalmente, en fortalecimiento institucional, existía también un diagnóstico en la política farmacéutica sobre nuestra aprobación de estudios clínicos. Nosotros en el INVIMA aprobamos más o menos 80 estudios clínicos al año.
Este año hicimos una revisión de cómo aprobábamos los estudios clínicos y decidimos ser más eficientes y ser más eficaces. Eficientes fue que cambiamos algunas fases de la evaluación y en vez de demorarnos ahora 4 meses y medio para la evaluación y emitir una aprobación, nuestra meta es demorarnos 2 meses y medio. Eso como incentivo y como una señal de eficiencia de la agencia, que por otro lado, en la eficacia, sacamos la evaluación de los estudios clínicos de la sala especializada, que es una sala que tiene 1001 tareas, y la movimos a un grupo especializado al interior del INVIMA. Eso realmente mejora el tiempo, pero también mejora la eficacia en la aprobación de protocolos. Lo segundo que decía la política farmacéutica era que el INVIMA no tenía un registro de los estudios clínicos en Colombia y que no era público. Y eso es cierto. Pero, bueno, estábamos estudiando este año la posibilidad de crear el registro y obviamente eso tiene unos costos interesantes, pero hubo un dato que me tranquilizó. Y lo que me tranquilizó y al mismo tiempo me dio un poco de tristeza, me tranquilizó que todos los estudios clínicos que aprueba el INVIMA están registrados en agencias o de Estados Unidos o de Europa. Los 80 estudios clínicos están registrados o en la plataforma de Estados Unidos o en la plataforma de Europa. Eso es bueno porque significa que todos los estudios clínicos que están realizándose en Colombia están reportados al repositorio global de la OMS, pero es malo porque significa que la mayoría de estudios, o si no todos, los estudios que se hacen en Colombia, son estudios hechos por terceros, compañías multinacionales que utilizan Colombia como uno de sus centros de investigación. Esto, en síntesis, es el fortalecimiento institucional que yo creo ha tenido el INVIMA desde el lanzamiento de la política farmacéutica. Lo segundo tiene que ver con la actualización de las normativas. Decía la política farmacéutica, no tenemos en el país una legislación específica para biológicos. Y es cierto. Y uno de los avances, como mencionaba Juliana, fue la emisión del decreto 1782 del 2014, que básicamente brinda la normativa específica para biológicos en el país. En este momento no lo estamos implementando en el INVIMA porque nos falta, como decía María Juliana, la emisión de las últimas 2 guías para poder acabar con la transitoriedad del decreto. Lo segundo tiene que ver con un decreto que sale este año, decreto 843, que tiene varios cambios interesantes. Por un lado, permite las renovaciones automáticas de los registros de medicamentos de síntesis química que cumplen con unas condiciones importantes. Es decir, más aproximación basada en riesgo. Los que cumplen claramente tienen menos riesgo que los que no cumplen y los que cumplen van a renovación automática con revisión ex post, después de la emisión del registro sanitario. También tiene unas condiciones interesantes sobre la comercialización de los productos. Muchas veces en Colombia históricamente se han comercializado registros. Se saca el registro, pero no para comercializar producto, sino para comercializar el papel, para vendérselo a un tercero que pueda comercializar el producto, y eso significa que muchos registros no terminan en la comercialización de medicamentos. Básicamente el decreto nos permite cancelar esos registros, que sin una justificación no están comercializando en el país. Esto nos ayuda en el desabastecimiento, en el diagnóstico del desabastecimiento, por supuesto, y también existen condiciones en el decreto que obligan a las empresas farmacéuticas a reportar cuando van a dejar, cuando van a reducir la producción de medicamentos, también en aras de mejorar nuestra respuesta como Estado al desabastecimiento. Otra actualización normativa es la resolución 1124 del 2016 sobre bioequivalencia. También la política farmacéutica mencionaba que en el país no existía claridad sobre a qué productos, sobre qué tipo de estudios, sobre cuándo sí clínicos, cuándo no clínicos. Y esta actualización de este año es una respuesta a ese diagnóstico y esa falencia diagnosticada por la política farmacéutica nacional. Básicamente determina cuáles son los medicamentos que tienen que tener estudios de bioequivalencia, determina cuáles tienen o cómo se pueden tener bioexenciones, es decir, no
estudios clínicos, sino estudios preclínicos. Y haciendo un estudio al interior, pensamos que 2/3 partes de todos los estudios que se presenten por esta resolución van a ser estudios no clínicos. Finalmente, en actualización normativa, tiene que ver con la actualización de nuestra regulación en buenas prácticas de manufactura. Adoptamos el informe 37 de la Organización Mundial de la Salud, damos una transitoriedad de 3 años para poder implementar esa regulación y asimismo damos una transitoriedad de 5 años para poder adoptar la reglamentación en relación a estériles. Estas son las actualizaciones normativas que creo que son muy importantes y básicamente son soluciones a problemas identificados en el estudio de la política farmacéutica. Hablaba también la política farmacéutica y el diagnóstico que no teníamos información disponible los ciudadanos, los prescriptores, y esta respuesta que ven acá es, creo que, una respuesta en la dirección correcta, pero que, por supuesto, nos falta profundizar, nos falta mejorar. El formulario terapéutico, ya hablaba Juliana de que está en últimas etapas, va a ser lanzado dentro de poco, pero hay un punto importante acá, y yo quiero mencionar cómo estamos trabajando para que el INVIMA pueda hacer reporte directo de la información de muchas variables del formulario terapéutico. INVIMA como proveedor oficial de información para ciudadanos, para prescriptores, para pacientes. Lo segundo tiene que ver con el estándar de datos, también Juliana lo mencionaba, y yo quiero decir que es muy importante esto porque permite la interoperabilidad de todas las bases de datos. Nosotros al INVIMA estamos modificando nuestra base de datos al interior para adoptar totalmente el IUM y eso permite la interoperabilidad de nuestra base de datos, la base de datos de SISMED, la base de datos de Recobro, la base de datos de FOSIGA, CTC, POS, todo bajo un identificador único que permite esos estudios que nos hacen falta, esa información que nos hace falta. Finalmente creo que, bueno, había un comentario profundo en el diagnóstico de la política farmacéutica sobre la dificultad de la página web del INVIMA, lo difícil que era tener información clasificada que tenía sobre el INVIMA y cómo nosotros nos faltaba realmente publicar muchas cosas que teníamos. Hubo una reestructuración profunda de la página web que inició este año. Estamos todavía mejorando. Una de las mejoras que vamos a hacer es, vamos a publicar los insertos. Eso creo que es muy importante porque demuestra cuáles son los insertos aprobados por la agencia reguladora, hasta el momento no está, y vamos a empezar a publicarlos. Lo segundo es, desde el 2004, el INVIMA ha trabajado en un programa post-comercialización llamado Demuestra la Calidad. Tomamos medicamentos del mercado, los llevamos a laboratorios y determinamos si la calidad de ese producto es la idónea y corresponde a lo que aprobamos en el registro sanitario. Desafortunadamente, no hubo reportes oficiales de ese programa por 10 años. Desde el 2004 hasta el 2014 no hubo un reporte oficial de qué mostraba el programa. Entonces, lo primero que hicimos fue el reporte del 2004-2014 que ya está disponible en nuestra página web, muestra cuántas moléculas, muestra cuáles fueron los resultados. No es el mejor reporte porque desafortunadamente, históricamente no se recolectó todo lo que necesitábamos. Pero el compromiso es, cada año el INVIMA publicará el reporte y los resultados de su programa de Demuestra la Calidad. En menos, estamos revisando ya el reporte del 2015 y esperamos publicarlo en las próximas semanas. Otro punto que hablaba el diagnóstico de la política farmacéutica era nuestra capacidad sancionatoria y cómo no era clara nuestra articulación con la SIC, con la Superintendencia de Industria y Comercio y con las entidades territoriales. Esto es cierto. Existen competencias que son complementarias, digámoslo así. La SIC, por ejemplo, sanciona cuando la publicidad es engañosa desde el punto de vista comercial. Cuando yo digo pague 1, lleve 2, y le estoy dando pague 1 y lleve 1,5, por ejemplo. El INVIMA castiga lo que es publicidad engañosa desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de la salud.
pero muchas veces las denuncias que llegan a la SIC son para el INVIMA y viceversa. Este año firmamos un convenio con la Superintendencia de Industria y Comercio llamado Consumo Seguro, que permite básicamente esa interacción entre las dos entidades, que si una denuncia se pone en un sitio, se manda a otro sitio y hay un procedimiento para esto, y al mismo tiempo muchas de las pruebas que requiere una entidad recaen en la otra. Entonces ese intercambio de información también hace parte del convenio que firmamos. Con las entidades territoriales sí tenemos un problema. La OPS vino a hacernos la visita de recertificación hace un par de meses y las recomendaciones fueron principalmente acerca de las entidades territoriales, porque claramente no podemos garantizar la seguridad, la calidad de un medicamento si no es hasta el expendio, y el transporte, el almacenamiento y el expendio es competencia de la entidad territorial. Entonces estamos trabajando en mejorar esa relación con la entidad territorial desde el punto de vista sancionatorio, pero desde el punto de vista de la inspección, vigilancia y control también. Finalmente, en capacidad sancionatoria, el INVIMA puede sancionar, según la ley, hasta 220 millones de pesos. Eso a mí me parece que es un chiste, porque 220 millones de pesos, siendo el máximo valor de multa, muchas veces se piensa que es otro gasto que está incluido en el balance de las empresas. Entonces estamos tramitando un proyecto de ley para aumentar ese valor y las capacidades sancionatorias del INVIMA. Por otro lado, incluso dentro de ese valor, el INVIMA tradicionalmente y de forma tímida ponía multas de 2, 3, 4 millones de pesos, pensando los funcionarios en que si había una contestación de esa multa y perdía el INVIMA, había acción de repetición sobre el funcionario. Entonces yo mejor me cuidaba, no ponía multas muy altas porque de pronto, Dios no lo quiera, perdemos una demanda y al final me toca pagar como funcionario. Eso lo cambiamos, lo estamos cambiando porque hicimos el costeo de cuánto le vale el INVIMA un proceso sancionatorio y el proceso sancionatorio completo nos vale 8 millones de pesos. Entonces no van a existir multas menores a eso. Primero, para recolectar la información, el dinero que gastamos, y segundo, porque definitivamente tenemos que poner multas que sean icónicas y que tengan en cuenta si la persona o la persona jurídica sancionada ha repetido, tiene atenuantes o no tiene atenuantes. Eso creo que mejorará, por supuesto, el comportamiento de los vigilados en relación a sus prácticas. Finalmente, quiero hablar de educación sanitaria, porque se pensaba que el INVIMA no tenía un papel muy importante en capacitación, en educación a la ciudadanía, a los prescriptores, y lo primero que hicimos este año es una campaña a favor de los genéricos, de mitos y realidades. Hay mucha desinformación, hay muchas apreciaciones mentirosas, y iniciamos esta campaña donde básicamente tenemos mitos y realidades de los genéricos. Vamos a complementarla con un evento que estamos organizando en compañía de la sociedad civil, porque realmente pensamos que los ciudadanos, los pacientes, los prescriptores, todos tienen desinformación, todos tienen mitos sobre qué son y qué no son los medicamentos genéricos. Lo siguiente es nuestra campaña de educación sanitaria con una serie web. Es la primera vez que una entidad pública lanza una serie web. ¿Esto tiene sonido? Porque la serie web son básicamente 8 capítulos de una serie de lo que le gusta a los colombianos. Una familia, clase media, prácticas no muy recomendables. Y lanzamos un videito de 3 minutos. ¿Hasta acá? ¿Sí tendrá sonido? Sí. Pero así tiene. Bueno, mientras lo cuadran acá, es una serie web donde en 8 capítulos llegamos de manera muy divertida, muy amena a los colombianos,
y les enseñamos o les decimos lo que no debemos hacer en el uso de productos competencia del INVIMA. Este que les va a mostrar no es un capítulo, es simplemente el teaser, que es muy corto, pero los invito a ver el primer capítulo que ya está disponible, que se llama El Temerario, y es de productos de aseo e higiene doméstica. ¿Tiene sonido? El siguiente capítulo de la serie web será lanzado el próximo lunes, ese es sobre medicamentos, autoprescripción, dispensación, etcétera, etcétera. En nuestro país tenemos muchas maneras de hacer las cosas a la colombiana. Y esta familia tiene una típica forma de hacerlo todo. Raúl es el papá que se las sabe todas. No, tampoco. Y si no, se las inventa. ¿Me va a enseñar? ¿Usted me va a enseñar a mí? Marcela es una super mamá y una mujer muy, pero muy segura. Más claro y se me ve bonito. ¿Será que no? Esta vez no me va a pasar eso. La niña de la casa es Sofía, calladita, prudente y muy positiva. Esto no va a funcionar. Y Lucho es el hermano, un joven serio, responsable y muy, pero muy colaborador. A nosotros nos encanta levantarnos hasta horas del oficio. Esta es la manera en que no se deben hacer las cosas, a los Sánchez. Bueno, entonces, esto está disponible en YouTube, en Facebook, y los invito a que participen. En este momento, el primer capítulo tiene… El primer capítulo tiene 3.000… En Colombia tenemos muchas formas de hacer el oficio. Es que un paquete, hombre. Voy a discutir la otra banda. Bueno, ese es el primer capítulo, que es El Temerario. Si ustedes se dan cuenta, tenemos casi 3.000 reproducciones. No sé si es iluso, pero la meta que yo les di a mis colegas de comunicaciones era 800.000 reproducciones. Entonces, a ver si nos colaboran. Finalmente, para hablar un poco de retos, después de haber hecho un trabajo juicioso sobre la situación del INVIMA, lanzamos esto que son 4 estrategias y 15 acciones para promover y proteger la salud de los colombianos, que resume de una manera muy sencilla cuáles van a ser las prioridades del INVIMA en esta administración. Son 4 pilares. El primer pilar es fortalecimiento institucional, el segundo pilar es transparencia, el tercer pilar es eficiencia y el cuarto pilar es competitividad. En fortalecimiento institucional, no creo que ustedes puedan ver mucho, pero lo que sí me puedo comprometer es enviarles por correo a todos los que dejaron su nombre esto que básicamente define qué es lo que piensa el INVIMA que es prioritario. Lo primero es un INVIMA certificado. Un INVIMA certificado significa no solamente certificaciones de calidad ISO, sino también certificaciones técnicas como el nivel 4 que tenemos con OPS. Lo segundo tiene que ver con un INVIMA, esperen si los trato de agrandar acá para que ustedes puedan ver. No sé si eso es mejor. ¿De pronto? No. Bueno, lo segundo tiene que ver con inspección, vigilancia y control implementada. Tiene que ver con mejores laboratorios, tiene que ver con un mejor estatus sanitario. Hay una cosa y es que el INVIMA tradicionalmente se ha considerado el policía de la salud y queremos también hacer acompañamiento técnico. Queremos también que aquellos productores pequeños que quieren hacer las cosas bien puedan cumplir los estándares sanitarios. El estatus sanitario es lo que nos interesa a nosotros
y se mejora de dos maneras. O se sancionan y se cierran los que están mal, o se mejoran los que están bien. Estamos trabajando en los dos ángulos para mejorar. Tiene que ver con entidades territoriales mejor articuladas y tiene que ver con un INVIMA productor de conocimiento. Hasta el momento el INVIMA no se ha caracterizado por su producción científica, sus publicaciones en revistas, y eso lo vamos a cambiar. Lo segundo en transparencia tiene que ver con una salud legal, una lucha directa contra la ilegalidad. Ya hemos mostrado cómo